Buenas a todos. Vamos a dejar un par de minutos de cortesía, que la gente se termine de conectar. Empezamos. Hola, buenas a todos. Bienvenidos al webinar de redes neuronales, en que vamos a ver conceptos en la clasificación y lo que yo creo que va a ser bastante más interesante, que son las aplicaciones prácticas. ¿Vale? Bueno, me voy a presentar primeramente. Yo soy Diego Calvo y llevo en todo el tema de Machine Learning y Big Data ya unos 5 años. Concretamente estoy terminando el doctorado en todo el tema de Machine Learning relacionado con redes neuronales convolucionales. Anteriormente he sido Project Manager de proyectos de investigación y desarrollo durante unos 8 años y actualmente me encuentro trabajando para Braven, en el que soy el Technical Leader del área. Aquí tenéis mi contacto por si tenéis alguna duda o queréis contactar conmigo en redes sociales. Además, os comento que tengo una web donde toda esta información podéis verla también más extensa. Vale, pues la agenda de hoy. Vamos a hablar de redes neuronales, pero antes de las redes neuronales vamos a dar una visión atrás y vamos a ver en qué se engloban las redes neuronales. Por lo cual vamos a ver primero la parte de Machine Learning, en la cual veremos una introducción y la clasificación de los algoritmos. Y una vez que entremos en la parte de redes neuronales, vamos a ver tanto una pequeña introducción como el funcionamiento de las redes neuronales, que seguramente os parecerá bastante interesante. También vamos a ver la clasificación de los algoritmos propios de redes neuronales, así como vamos a finalizar con 3 casos prácticos. Vale, empezamos con la introducción a Machine Learning. Vale, este es un dibujo que me gusta a mí poner para que veamos en qué consiste, en dónde está la parte de redes neuronales. Podemos ver que las redes neuronales es una parte del Deep Learning y vemos que se engloba en la parte de Machine Learning y que a la vez tiene por encima a la inteligencia artificial. ¿Vale? La inteligencia artificial son técnicas de aprendizaje que permiten a las máquinas imitar el comportamiento humano. ¿Vale? Dentro de de la inteligencia artificial, se encuentra un subconjunto, que es el Machine Learning. ¿Vale? Este utiliza métodos estadísticos que permiten a las máquinas mejorar la experiencia. Y dentro de este está el aprendizaje profundo, que en este aprendizaje permite utilizar redes neuronales multicapa. Ya veremos lo que son. Vale, pero ¿en qué se diferencia la parte de Machine Learning de la programación tradicional? Vale, pues en la programación tradicional tendríamos datos y programas.
Lo metemos en la computadora y tenemos resultados. Vale. Con el Machine Learning nos cambia el paradigma. Ahora tenemos datos y resultados. Y resulta que lo que metemos en la computadora es para que hagamos el programa y vinculemos los datos a los resultados. Como podéis ver, es un concepto diferente que nos cambia totalmente toda la forma de pensar de un programador. ¿Vale? Vale. ¿Pero qué es el Machine Learning? Pues el Machine Learning es un aprendizaje automático de datos. ¿Vale? Nos sirve para descubrir patrones ocultos y para tomar decisiones basadas en datos. Y os he puesto aquí un par de ejemplos para que veamos la potencia que esto puede tener. Vemos que somos capaces de detectar imágenes en tiempo real, podemos detectar que estos son coches, o también podemos detectar las propias características propias para detectar que esto es un gato. Iremos viendo más en detalle cada uno de ellos. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la clasificación de Machine Learning. Con este gráfico se ve muy claramente en cómo se diferencian. Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado y por otro lado el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos la regresión y la clasificación y del aprendizaje no supervisado la parte de clustering y la reducción de dimensionalidad. Vale, pero ¿qué se diferencia del aprendizaje supervisado del no supervisado? Pues el aprendizaje supervisado lo que consiste es en que es el ser humano el que tiene que ir determinando qué son los resultados que van a salir. ¿Vale? Esto lo hacemos con datos históricos, es decir, si yo voy a predecir la demanda energética, yo ya sé qué datos históricamente me han salido. Entonces, esos son los datos que yo voy a alimentar a mi modelo. Pero vamos a ver cada uno de los modelos con un ejemplo muy sencillo de cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí me he basado en un ejemplo muy visual para que veamos cómo funciona un aprendizaje supervisado. ¿Vale? Podemos ver que tenemos un conjunto de frutas, ¿vale? En el cual, a priori, como es aprendizaje supervisado, las vamos a categorizar. Por ejemplo, la parte del 2 son los cítricos. Pues tenemos los limones, las naranjas, pomelos y tal. Luego tenemos las manzanas, como en el 1, clasificadas, los plátanos con el 4 y las sandías con el 3. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es vamos a extraer un vector de características. Luego veremos cómo se extrae un vector de características. Y una vez que tengamos el vector de características, lo que vamos a hacer es hacer un algoritmo de aprendizaje automático, de tal manera que el algoritmo pueda realizar un modelo. ¿Vale? Luego, contra ese modelo, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos el modelo hecho, vamos a meterle unos ejemplos de test, por ejemplo, le metemos este y este dibujo, y el propio modelo nos tiene que clasificar y decirnos que la sandía pertenece al grupo 3 y los limones pertenecen al grupo 2. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito. El aprendizaje supervisado es un conjunto de técnicas que permiten realizar predicciones futuras basadas en comportamientos o características analizadas en datos históricos etiquetados. ¿Vale? ¿Pero qué es una etiqueta? Una etiqueta no es más que la salida resultante del conjunto de datos para datos históricos. Como hemos visto, la etiqueta, en este caso, eran los numeritos que ponemos a cada una de las frutas. ¿Vale? Vale. La predicción obtenida es representada por medio de una función donde las entradas representadas representan las características analizadas y la salida representa la variable predecida. Si la función de salida es un tipo numérico, estamos ante problemas de regresión. Y si es de tipo categórico, estamos ante los problemas de clasificación. Eso es lo que vemos aquí. ¿Vale? El aprendizaje supervisado tiene dos tipos. Uno es la parte de regresión y otro es la parte de clasificación. Aquí os he puesto un dibujo de cada uno de ellos para que se puedan diferenciar de manera visual y rápida. Vale. Vamos a poner un ejemplo ahora de regresión. Por ejemplo, vamos a predecir valores continuos a partir de datos etiquetados. Y el ejemplo va a ser estimación del gasto de un cliente en función de la renta. Por ejemplo, yo tengo una serie de datos del cliente y puedo predecir su renta, ¿vale? Si yo tengo pues el estatus social, la formación que tiene, la experiencia que tiene, pues yo puedo predecir con eso el nivel de renta. ¿Vale? Vamos a ver ahora la clasificación. Vale, pues el objetivo de clasificación no es más que clasificar en grupos atendiendo a los datos históricos etiquetados. Vale, en esto hay un ejemplo muy sencillo y muy típico que es cuando el banco nos va a decir si somos suficientemente buenos como para que nos den
el crédito bancario no, ¿vale? Para ello tienen una serie de parámetros, nivel de renta, número de hijos, etcétera, con el cual, a partir de estos valores, podemos clasificar en dos grupos si van a dar el crédito o no nos van a dar el crédito, ¿vale? Con esto hemos terminado el aprendizaje supervisado. Ahora vamos a pasar al aprendizaje no supervisado. Vemos que el ejemplo es exactamente igual que el de antes, pero si nos fijamos ya no tenemos los numeritos aquí. Es decir, ya no tenemos las etiquetas, ¿vale? Seguimos el mismo proceso, ¿vale? En el cual creamos el vector de características, el algoritmo de aprendizaje supervisado, generamos el modelo, pero ahora en el conjunto de test le metemos datos, o sea, frutas, y él es capaz de, sin nosotros etiquetarle, buscar características que tengan en común y él nos propone, sin decirle nada, grupos, ¿vale? Aquí vemos que los grupos han coincidido, ¿vale? En que tenemos las manzanas, tenemos los cítricos y tenemos la sandía, ¿vale? Bueno, pues el aprendizaje supervisado es un conjunto de técnicas que permiten inferir modelos para extraer conocimiento del conjunto de datos donde a priori se desconoce. Esto es importante, lo de inferir conocimiento, ¿vale? Vale, las técnicas de aprendizaje no supervisado se pueden aplicar sin necesidad de tener los datos etiquetados. Por esto es imprescindible y por esto este tipo de tecnologías va a crecer mucho en el futuro, ya que no necesitan del problema que tiene el aprendizaje supervisado, que es el de etiquetar todos los datos. Eso supone un coste económico a la hora de desarrollar este tipo de algoritmos, ¿vale? Bueno, pues solo conocer datos de entrada, pero no existen datos de salida que consideran con las entradas, sino que se describen en la estructura de datos y con ello intentan encontrar algún tipo de organización que simplifique el análisis, por lo que son de carácter exploratorio. Eso quiere decir que al ser de carácter exploratorio nos sirven para poder hacer a priori una categorización de los datos. ¿Vale? ¿Qué dos tipos tenemos? Vale, pues tenemos por un lado el análisis clúster y por otro la reducción de dimensionalidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Vale, el objetivo del análisis clúster es clasificar en grupos atendiendo a las variables de los datos. ¿Vale? Como hemos dicho, aquí buscaría características propias que tienen los cítricos y aquí características propias que tienen las manzanas para poder hacer dos grupos diferenciados, como vemos aquí. ¿Vale? Un ejemplo de ellos es categorizar los clientes por hábito de compras. ¿Vale? Yo tengo una serie de clientes y les tengo categorizados por el número de veces que van, al establecimiento, por el, por el gasto que tienen, por el tipo de productos que compran. Con esos datos yo puedo clusterizar y llegar a conclusiones de este estilo. Vale, vamos a pasar al último. Reducción de dimensionalidad. Este es un método que se utiliza como parte de otros, como entrada de otros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, vamos a quitar variables al modelo, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Yo, para saber la dimensión de un folio, de una 4, solamente con saber una dimensión me vale, ya que la otra es proporcional, por lo cual una variable es dependiente de otra. Por lo cual, con saber una variable yo podría inferir este modelo. Entonces, pasaría de tener un modelo de 2 dimensiones a tener un modelo de una dimensión. Vale, pero bueno, vamos a empezar con lo que hemos venido, que es la parte de las redes neuronales. Vamos a hacer una pequeña introducción de las redes neuronales. Vale, las redes neuronales se basan en un paradigma de aprendizaje del sistema nervioso humano, ¿vale? En el cual tenemos las dendritas, tenemos el cuerpo celular, un axón y los terminales, ¿vale? Por aquí le entra a la neurona la información, y en el cuerpo celular la procesa, la información pasa por el axón y la reparte a partir de las terminaciones sinápticas. Este mismo modelo le vamos a imitar, pero de manera digital, con ceros y unos, como les gusta a los informáticos. Vale, vamos a ver un caso muy sencillo para entenderle. El caso muy sencillo está tipado y se llama perceptrón, ¿vale? que es la primera red neuronal que se desarrolló. ¿Vale? En el perceptrón, aquí vemos que tenemos una serie
de entradas. Aquí tenemos una serie de pesos y lo que hacemos no es más que una suma ponderada de los pesos. Aquí hacemos una agregación, ¿vale? Y obtenemos un resultado. Con ese resultado le pasamos por una función de activación, ¿vale? Y tendríamos el resultado final, ¿vale? ¿Pero qué es una función de activación? Pues una función de activación no es más que una función que nos transforma todo el conjunto de datos, todo el conjunto de números naturales en un elemento acotado. Es decir, yo aquí tengo todos mis números, imaginamos que tenemos el 1, entonces la función del 2, decimos que la función de activación sería 0,8. En el otro caso, tenemos el 1 ahora sí, y tendríamos el 0,7. ¿Qué conseguimos con esto? Pasar todo el conjunto de números naturales a un número acotado entre el 0 y el 1. Bueno, esto se conoce como función sigmoide. Vale. Eso es la parte básica, que es una neurona, ¿vale? Pero una red neuronal es una agrupación de neuronas, ¿vale? En la agrupación de neuronas hay un montón de estructuras que luego veremos, pero vamos, una de las más conocidas es el perceptrón multicapa, que es este el caso, en el cual tenemos una capa de entrada donde tenemos una serie de neuronas, otras capas ocultas y capas de salida. Estas capas están, como vemos, interconectadas entre sí, ¿vale? Con esto conseguimos simular el cerebro humano. Vale, pero claro, ¿cómo funciona? Porque lo difícil de esto es entender cómo funciona una red neuronal. Pues vale, vamos a pasar a ver cómo funciona, ¿vale? Pues tenemos aquí tres funciones que queremos que conozcamos, ¿vale? Tenemos el forward propagation, que es la parte que hemos visto, de ir haciendo las cuentas hacia adelante. Luego tenemos el cálculo de la función de coste, que simplemente nos va a decir si la red se ha aproximado al valor que estamos buscando, sí o no. Y luego, si no se ha aproximado, hacemos el backpropagation, que lo que consiste es en ir recalculando cada uno de los pesos de cada una de las neuronas. Vale. Esto lo vamos a ver más en detalle y con un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver solamente dos neuronas, ¿vale? Para poder simplificar y que entendamos el concepto. ¿Vale? Tenemos aquí, estas serían nuestras entradas, tendríamos el 8 y el 6. Imaginémonos que son notas, ¿vale? Y vamos a intentar predecir de las dos notas cómo el profesor de turno ha sumado, de qué forma ponderada ha sumado para estas dos notas. Vale, vamos a hacerlo solamente con el ejemplo del 6, del 8 y el 6, ¿vale? Para cada uno de los casos es igual. Lo único que quiero centrarme en este ejemplo para que se vea de una forma fácil. ¿Vale? Pues aplicamos el primero backpropagation. Backpropagation, que no es más que la suma ponderada. Aquí vemos que en la red nos ha estimado un 7, pero es un 6,4, por lo cual es incorrecta. Hacemos lo que se llama el descenso del gradiente, que no vamos a entrar, pero que lo que hace es minimizar el error y comparar uno con otro. ¿Vale? Como vemos que existe error, lo que vamos a hacer es minimizarlo. Vemos que es incorrecto y recalculamos pesos, ¿vale? Al hacer el backpropagation lo podemos recalcular pesos. Aquí vemos que como eran incorrectos, hemos recalculado y vemos que ahora tenemos 0,4 y 0,6. Volvemos a probar en la siguiente fase. En la siguiente fase aplicamos el forward propagation, en el cual ahora nos queda un poquito más acertado al número, pero vemos que todavía seguimos teniendo error, ¿vale? Como es incorrecto, seguimos y hacemos el mismo proceso. Hacemos otra backpropagation recalculando estos dos valores, por lo cual tenemos el 0,3 y el 0,7. Y así vemos que si seguimos el proceso, llegaríamos al número exacto, ¿vale? Si repetimos todo este proceso por cada uno de ellos, tendríamos el funcionamiento de una red neuronal. ¿Vale? Aquí vamos a ver de una manera muy sencilla cómo funciona el descenso del gradiente y lo que es el ratio de aprendizaje, que veremos luego en un ejemplo de forma práctica. ¿Vale? El ratio de aprendizaje no es más que un numerito que le decimos a la red neuronal. ¿Para qué? Para que ella sea capaz de decir en cuánto vamos reduciendo cada uno de los elementos. O sea, cada uno de nuestros incrementos a la hora de acercarnos al valor óptimo. ¿Vale? Aquí vemos que si hacemos un ratio muy bajo, lo que pasa es que tardamos mucho. ¿Vale? Si hacemos un ratio medio,
vemos que la solución la encontramos más rápidamente. Pero ¿qué pasa si nos pasamos de ratio y le metemos un ratio muy alto? ¿Vale? Pues aquí tenemos el problema. Y es que la solución diverge. ¿Qué pasa en diverger? Que no vamos a ser capaces de encontrar una solución al problema. Por lo cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cuando programemos una red neuronal, tener cuidado con el ratio de aprendizaje. Vale, ahora vamos a ver cómo se clasifican las redes neuronales. Vale, existen multitud de tipos de clasificación de redes neuronales. Nosotros nos vamos a centrar solo en la clasificación por topología de red y solo vamos a ver 4 tipos. Tenemos más tipos que podemos ver en la documentación. ¿Vale? Por ahora, el perceptrón multicapa, que es el que hemos visto, muy simple. El perceptrón multicapa, que es el que hemos visto. Aquí lo tenemos. El perceptrón multicapa, que también lo hemos visto, y en el cual tenemos, por un lado, la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida. Perdonad que faltan aquí otros dos que se me han escapado. Vale, pues aquí tenemos las redes neuronales convolucionales y luego tenemos las redes recurrentes. Pero bueno, lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Vale? Aquí el perceptrón multicapa, ¿vale? En el cual lo que quiero que os quedéis son con las aplicaciones. Y en este caso, las redes monocapa son simplemente para representar funciones lineales. El ejemplo que hemos puesto antes de poder predecir la nota de unos alumnos es un ejemplo para lo que se podría utilizar el perceptrón monocapa. Vale. ¿Qué pasa? Cuando tenemos funciones no lineales, ya no nos vale el perceptrón monocapa, sino que tenemos que ir al perceptrón multicapa. Con esto que conseguimos, podemos aproximar funciones no lineales a partir del perceptrón multicapa. ¿Vale? Estas son las que os comentaba, que son las redes neuronales recurrentes que tienen una ventaja, ¿vale? Y es que son capaces de saber qué ha pasado en los estados anteriores, ¿vale? Por eso son perfectas para análisis de secuencias como texto, sonido o imágenes. No sé si habéis oído, ahora está muy de moda toda la parte de que las máquinas pueden escribir textos por sí solas. Pues sí, así es, y cada vez con un ratio de parecerse al humano mucho más alto, ¿vale? Pero no solo le hacen con textos, sino, por ejemplo, yo he estado trabajando en una red neuronal que a partir de meterla imágenes de, por ejemplo, de Van Gogh, es capaz de imitar el estilo pictórico de Van Gogh. ¿Vale? Ahora vamos a ver las redes neuronales convolucionales. ¿Vale? Estas son las más complejas y partimos de una capa de partida y lo que vamos a ir aplicando etapas de convolución y pooling, por lo que es lo mismo de convolución y reducción, convolución y reducción. ¿Vale? Cuando esta etapa finaliza, ponemos una red neuronal multicapa como la que hemos visto, ¿vale? Para sacar el resultado final. Estas redes se utilizan para todo el tema de análisis de imagen. Lo que os quiero que os quedéis es que estas redes se utilizan para análisis de imágenes. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo funcionan un poquito más en detalle. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la imagen de un pájaro. Hacemos un rastreo, ¿vale? Y con eso lo que haríamos es quedarnos con cada uno de los bloques. Sobre esto le aplicamos convoluciones y pooling de manera recurrente. En la convolución de pooling, la primera lo que hace es buscar simplemente aristas en el dibujo, ¿vale? Y a la parte de pooling lo que hace es esta imagen la hace más pequeñita, ¿vale? Y con eso podríamos detectar que tenemos aquí en esta parte, tenemos un pico, aquí detectamos una cabeza, detectamos una cola y como tiene pico, cabeza y cola, decimos que es un pájaro. ¿Vale? Esta es la forma matemática en la que funciona, ¿vale? Aquí, como todas las imágenes se pasan a un panel de ceros y unos, le aplicamos la parte de filtro y aquí le aplicamos el resultado, ¿vale? Vamos haciéndolo esto para cada uno. Aquí podemos ver que
0 por 1, tal, y eso en total nos da 4, ¿vale? Y la parte de reducción, hay diferentes formas de reducción. Aquí, por ejemplo, lo que hemos utilizado es la reducción del máximo. Es decir, vemos aquí, por ejemplo, el bloque verde, y lo que hacemos es de estos quedarnos con el máximo, por ejemplo, el 8. Aquí repetimos, nos quedamos con el máximo, que es el 3. Y esto lo repetimos para cada uno, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte que yo creo que puede ser más interesante, que son la parte de ejemplos, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver un caso de cómo funciona una red neuronal convolucional con sus etapas de convolución y pooling. Quiero que os fijáis aquí en este dibujo, en el cual vamos a ver cómo a partir de la red neuronal lo que va a hacer es, vamos a predecir escribiendo en modo texto, por ejemplo, vamos a escribir el 5 y vamos a ser capaces de que el sistema detecte que es un 5. Y lo vamos a hacer con etapas de convolución y pooling agregadas. Y al final, en estas dos capas, vamos a poner una red multicapa a la parte final, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Vale. Aquí tenemos, para poder pintar, por ejemplo, vamos a hacer un 2. Vale, aquí vemos que hemos pintado un 2, que el primero que nos sugiere es que es un 2, es decir, la red es correcta. Y luego el segundo nos sugeriría un 1. Pero ahora quiero que veáis esto, cómo se va fijando en cada una de las partes. ¿Vale? Aquí vemos cómo va buscando lo que hemos denominado antes la de las aristas. En esta parte se fija en esta característica, en esta parte se fija en esta característica. ¿Vale? Y así por cada una. ¿Vale? Esta es la etapa que hemos llamado de convolución. Y ahora vamos a pasar a la etapa de pooling. Vemos que este 2 es como este, pero un poquito más pequeñito. Lo que hace es reducir. ¿Vale? Esta convolución, pooling. En este caso es lo mismo, lo único que aquí ya se complica. Aquí, a partir de aquí, el ojo humano es capaz de percibir lo que está haciendo, pero ya una vez que subamos en el escalafón, pues nos tenemos que fiar de las cosas que va haciendo. ¿Vale? Pero ahí ya nos podemos detectar cómo hace sus cuentas. ¿Vale? Y aquí, una vez que ya hemos hecho las dos etapas de convolución, pooling, entramos en la otra etapa. ¿Vale? En esta etapa lo que hacemos es una red neuronal multicapa. Por eso vemos que está conectado con todas. Aquí volvemos a aplicar una red neuronal multicapa, en que conectamos cada punto con todos y con ello obtenemos el resultado final. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? Lo único que ahora ya sí que vamos a entrar en la parte de programación que creo que será más interesante. Para ello vamos a utilizar Visual Studio, no Visual RStudio, perdón, la parte de Microsoft me llama. Vale, pues vamos a utilizar RStudio. ¿Vale? Vamos a programar en R y vamos a programar dos ejemplitos. ¿Vale? El primer ejemplo es un ejemplo clásico en el cual es un ejemplo clásico en el que tenemos las características de unas flores, en el cual tenemos la longitud longitud del sépalo, la altura del sépalo, longitud del pétalo y altura del pétalo, y con esas características vamos a ser capaces de predecir la especie de flor a la que se pertenece. Este es un ejemplo muy, muy típico que se pone siempre. ¿Vale? Vale, pues aquí vamos a verlo. Pero ya vamos a verlo en detalle. Pues lo primero que vamos a hacer es cargar cada uno de los paquetes que necesitamos para que funcione. Después lo que vamos a hacer es la carga de datos. Aquí vamos viendo que hemos hecho una carga de datos. ¿Qué hacemos aquí? Le decimos, como R proporciona muchos paquetes, vamos a tirar de uno de ellos. Como hemos dicho, vamos a tirar del paquete iris. Al llamar a data iris, lo que hacemos es cargar en datos el paquete de iris. Aquí lo visualizamos, como hemos visto que ha salido, ¿vale? Y aquí tenemos los mismos datos que hemos visto, lo único que aquí vemos los tipos de especies, vetosa, cervicolor y virgínica. ¿Vale? Vale, una vez que tenemos estos datos, lo que hacemos es, lo vamos a cargar en una variable que se llama datos. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a ver esta parte. ¿Vale? Como las redes neuronales no nos queremos hacer trampas, lo que vamos a hacer, por un lado, nos vamos a crear un conjunto de entrenamiento
y por otro nos vamos a crear un conjunto de test. ¿Para qué? Para que yo cuando entrene una red neuronal, el entrenamiento sea independiente del test, por lo cual los resultados que me dé sean fiables. ¿Por qué? Porque si yo le entreno con todos los resultados muchas veces, no haría más que estos son los resultados, estos son los entrenamientos, estos son los resultados, y él simplemente me haría este va con este va con este. Entonces, para que esta parte tenga conocimiento, lo que tenemos que hacer es separarlo en la parte de entrenamiento y test. En esta parte es lo que hacemos. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es usamos una semilla para que siempre los resultados nos salgan igual, y aquí lo que hacemos es partimos en una proporción 70-30, es decir, dejamos 70 para el entrenamiento y 30 para el test. ¿Vale? En esta otra parte vamos a definir el modelo. Aquí, como hemos visto, vamos a usar el algoritmo NNet, que es uno de los más simples que se utiliza en R. ¿Vale? Aquí vamos a cargar el entrenamiento y lo que vamos a bajarnos es la parametrización. ¿Vale? En este caso lo vamos a ver así, pero en el otro vamos a verlo de forma más detallada. ¿Vale? Aquí nos da una serie de valores y con esos valores vamos a entrenar a nuestro modelo. A la hora de entrenar a nuestro modelo, ya lo hemos entrenado y ahí tenemos los resultados del entrenamiento de nuestro modelo. Vale. Pero vamos a la parte interesante que es, una vez que ya hemos entrenado el modelo, vamos a predecir. Y aquí vemos que la predicción, pues para cada uno de los valores, nos estima a qué especie pertenece. Es decir, estos son los valores que han ido metiendo y esto es lo que nos tiene que salir de resultado. Vale. Para comprobar que esto está bien, pues claro, esto si no es un carajal, aquí solo hay que números y no se ve nada. Entonces lo que vamos a hacer es, nos hacemos una matriz de confusión que no es más que comparar los resultados que tendrían que haber salido con los que realmente han salido. Tenemos una matriz de confusión en el cual aquí tenemos lo que tendría que haber salido y aquí lo que ha salido. Como podemos ver, todos son correctos. ¿Por qué? Porque este algoritmo está bastante optimizado y vemos que todas las especies vetosas las ha acertado, todas las erdicolor las ha acertado y todas las virgínicas también. ¿Vale? ¿Qué hubiese pasado si aquí tuviésemos un 1, un 3, un tal? ¿Vale? Pues que esos son los que llaman falsos positivos o falsos negativos. Eso quiere decir que si no acertamos todos, aquí nos saldrían números. Y eso, a la hora de mirar el número de aciertos, cuanto más valores nos tengamos fuera de la diagonal, tal, peores resultados tendríamos. Por eso, en este podemos ver que el resultado es del 100%. ¿Vale? Vale, este es un ejemplo muy típico y muy sencillo, pero ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. ¿Vale? Vale, en este ya sí que tenemos que mirar algo más con cariño y con detalle todo. ¿Vale? Aquí tenemos que ver cada una de las variables de entrada que tenemos. Aquí vamos a ver cómo funciona este algoritmo en algo que no se ve a simple vista. Y tenemos 3 líneas de producción, cada una con su productividad y con una prioridad del producto. ¿Vale? Y con eso vamos a determinar si existe un problema o no en la producción en cada momento. ¿Vale? Así vemos que buscando los datos no somos capaces de buscar algo coherente. Pero si aplicamos redes neuronales seremos capaces de acertar en un porcentaje bastante alto cómo se comporta este modelo. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es mirar primeramente el número de variables de entrada. ¿Vale? Aquí tenemos que tenemos 4. Por lo cual, las capas de entrada, cuando hemos visto antes el modelo vamos a tener 4, como podemos ver aquí. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Tenemos que la salida tiene una variable de salida, pero tiene 2 resultados posibles. Al tener 2 resultados posibles, vamos a necesitar 2 capas de salida. ¿Vale? Por eso, en esta parte vamos a tener 2 capas de salida. ¿Vale? Y aquí vamos a meter n capas ocultas. En este caso hemos metido 2 capas ocultas. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver realmente cómo funciona. Aquí tenemos otro ejemplo. Por cierto, los ejemplos os los haremos llegar por mail si los queréis a la hora de terminar el seminario. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona este. Hacemos la misma filosofía que antes. Configuramos las librerías a utilizar. ¿Vale? Aquí leemos los valores. El efecto demo.
Ahora. Vale, perfecto. Aquí los tenemos los valores y ahora vamos a hacer lo mismo que antes del tratamiento de los valores. Vale, aquí le decimos cuántas variables predictoras tiene, que son 4. Le vamos a decir que aplique una normalización para evitar problemas de que un dato es más grande que otro. ¿Vale? Aquí le decimos cuál es nuestra variable de salida, que es problema. ¿Vale? Y aquí creamos las características ficticias por cada categoría. ¿Vale? Una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es definimos el modelo. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es creamos el modelo, vamos a utilizar la librería Keras, ¿vale? La forma de utilizarla es esta y aquí vamos a entrar en una parte más compleja, ¿vale? Aquí es donde vamos a definir toda la parte de las capas ocultas que vamos a tener. Aquí vemos que tenemos una capa, otra capa y otra capa, ¿vale? Aquí si nos fijamos, la función de activación cambia. Esto no es, creo, competencia de este seminario, pero aquí si nosotros podemos cambiar esto, la cuenta que nos hace es diferente, ¿vale? Lo que quiero que os fijéis es que aquí metemos el 2. Eso viene de que aquí tenemos dos capas ocultas, ¿vale? Una vez que tenemos eso, vamos a compilar el modelo. Como hemos visto, seguimos los mismos pasos que hemos ido viendo. Una vez que tenemos el modelo compilado, vamos ya a empezar el entrenamiento del modelo. Este veremos que es más complejo y que va a ir haciendo cuentas, ¿vale? Aquí vamos viendo en la parte de la derecha cómo el modelo va a ir haciendo número de iteraciones, que lo llamamos épocas, en el cual vamos a ir probando y el modelo va a ir mejorando, va a ir aprendiendo, ¿vale? Cuando decimos que las redes neuronales van aprendiendo, aquí es donde está aprendiendo, ¿vale? Aquí se puede ir viendo cómo el modelo está aprendiendo y aquí nos va calculando cada uno de los valores, ¿vale? Quiero que interpretemos por dos partes. Una, la parte de las pérdidas, que es esta, ¿vale? En el cual vamos viendo cada vez la pérdida se va reduciendo y, por otro lado, el accuracy, que es la precisión. Si nos acordamos de la tabla que hemos visto antes, en el que salía en la diagonal y teníamos los falsos positivos y los falsos negativos, eso es lo que nos da el accuracy. Pues aquí lo que hacemos es calcularlo, pero para cada uno de los pasos. Y aquí vemos cómo el modelo va mejorando poco a poco. Vale, ¿qué podemos ir haciendo? Por ejemplo, si tocamos el número de épocas, vamos a poner 7, lo que haría es que el modelo lo haría muy rápido, pero vemos que la precisión con la que tenemos es mucho más baja. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ir probando y viendo cómo, porque claro, no podemos probar con todos los ejemplos y con los máximos datos, porque entonces atacaríamos contra el propio procesamiento y nos encarecería todo el proceso, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a ir probando son con esta serie de valores. Voy a comentaros un poquito, muy, muy por encima cada uno de ellos. Y el shuffle es la parte de, podemos decirle que los datos se barajen o no. La parte del tamaño del brand size es la parte del tamaño del lote. Y esto lo que hace es para que no tengamos que hacerlo de uno en uno, sino que lo podemos hacer en bloques para que el propio algoritmo pueda paralelizar y hacerlo más rápido. Aquí, ¿os acordáis del ratio de aprendizaje que hemos visto que era muy importante, que era una función cóncava y que si no se iba convexa? Pues este es el ratio de aprendizaje. Si nosotros aquí pusiésemos un ratio de aprendizaje muy alto, veríamos cómo con nuestra función no llegaría a converger, ¿vale? Y luego tenemos el número de épocas, que es lo que hemos tocado antes, en el cual nos dice cuántas veces vamos a ensayar. Y bueno, este otro parámetro es un parámetro de visualización. Vale. Bueno, pues con esto nada, terminamos, damos por concluido el seminario, agradeceros la presencia, os comento que os enviaremos todo el material para que lo podáis tener y nada, deciros que muchas gracias por la asistencia. Ahora paso a ver si alguno tenéis preguntas, me vais diciendo.
Bueno, pues como no hay preguntas, doy por concluido el webinar. Muchas gracias a todos.